Mis padres falsificaron mi firma para quitarme el auto que mi abuelo me regaló y se lo dieron a mi hermana. Mi abuelo se enteró, les quitó el control del dinero y me dejó todos sus ahorros. Hola, Reddit. Mis padres siempre trataron a mi hermana como si fuera de la realeza, mientras que yo solo estaba ahí para arreglármelas como pudiera. Un día, todo explotó de una manera tan brutal que terminó involucrando a toda la familia. Pero antes de llegar a ese caos, déjenme contarles cómo empezó todo. Me llamo Garrett Duncan, tengo 24 años y vivo con mis padres porque la renta por aquí es una locura. Trabajo en una pequeña oficina a unas 2 millas de casa. Mi familia no es rica, pero tampoco estamos pasando necesidades. Mi papá es contratista, mi mamá lleva la contabilidad y mi abuelo Bernardo prácticamente construyó la mitad de este pueblo en su época. Es un hombre de la vieja escuela, duro y ya retirado, pero todavía tan agudo como un cuchillo. La gente lo respeta. Yo me gradué hace 2 años y desde entonces, he estado intentando construir algún tipo de carrera. Trabajo en una empresa de envíos, encargándome de programación y logística. No es un trabajo glamoroso, pero es un comienzo. Aquí está el problema, todas las mañanas, llueva o truene, yo camino al trabajo. Son 2 millas de ida y 2 de vuelta. Y esto no es precisamente un paseo agradable por el parque. El clima aquí es lluvia torrencial o viento helado durante buena parte del año. En el trabajo, la gente siempre me pregunta por qué no manejo, y yo simplemente digo que todavía no tengo auto y dejo el tema ahí. Lo que no les cuento es que mi abuelo, en realidad, me compró un auto después de mi graduación. Un Toyota nuevo. El problema es que yo no me enteré hasta un año después, cuando descubrí que mis padres se lo habían dado a mi hermana menor, Ivana, en mi lugar. Sí, ella tiene 20 años, todavía está en la universidad, va a fiestas, se toma selfies sin parar y vive como cualquier estudiante de su edad. Ni siquiera sabía que ese auto se suponía que era mío hasta hace poco, pero ya llegaremos a eso. Volviendo a la lluvia, ese lunes por la mañana estaba cayendo de helado. Era el tipo de lluvia para la que ningún paraguas del mundo es lo bastante grande. Mi chaqueta estaba empapada antes de que siquiera llegara a la calle principal. Para cuando entré a la oficina, sentía los zapatos como si llevara 2 baldes atados a los pies. Empujé las puertas de entrada, dejando un rastro de agua por todas partes. La recepcionista, Nora, me lanzó esa mirada que siempre me da, como si le diera pena verme así, pero no quisiera decirlo en voz alta. Mañana dura, Garrett, me dijo mientras me entregaba unas toallas de papel. Igual que todos los días, respondí, forzando una sonrisa. Tenía el cabello pegado a la frente y la ropa completamente empapada. Arriba me crucé con Paula, de contabilidad. Sacudió la cabeza, como siempre. ¿Por qué no simplemente manejas, viejo? Si tuviera auto, tal vez lo haría, respondí, tratando de que sonara a broma. Pero no tenía nada de gracioso. Mientras me sentaba en mi escritorio, todavía me temblaban las manos del frío. Lo peor de todo es que a mi jefe, el señor Bennett, no le importan las excusas por el clima. Si llegas tarde, y punto. Y presentarme empapado todos los días tampoco da precisamente la impresión de ser alguien listo para un ascenso. La semana anterior lo había escuchado decirle a otro gerente que yo era un trabajador esforzado, pero que parecía estar apenas manteniéndome a flote. Eso se me quedó grabado. A la hora del almuerzo, Theo, un compañero con el que hablo de vez en cuando, se sentó frente a mí en la sala de descanso. ¿Tomas el bus o qué?, preguntó, señalando con la cabeza mi chaqueta todavía húmeda, colgada en una silla. No, camino. ¿En serio? ¿2 millas con este clima? Me encogí de hombros. Me mantiene en forma. Se rió y sacudió la cabeza. ¿Estás loco? ¿Qué se suponía que le dijera? ¿Que mis padres habían regalado el auto que se suponía que era mío? No iba a contarle eso a un compañero de trabajo. Tenía mi orgullo. Después del trabajo, todavía estaba lloviendo. Emprendí el camino de regreso a casa con la capucha puesta y las manos hundidas en los bolsillos. Como siempre, tomé un atajo por el parque. Hay una pequeña caseta de madera cerca de la cancha de baloncesto donde a veces me detengo a revisar el teléfono mientras me resguardo de la lluvia. Ese día escuché una voz antes siquiera de acercarme. Era la voz de Ivana. Estaba recostada contra la pared de la caseta con una de sus amigas de la universidad, riéndose mientras hablaba por teléfono. Estaba a punto de pasar de largo cuando escuché lo que dijo. Sí, el abuelo me compró ese Toyota. Qué lindo, ¿verdad? Mamá y papá dijeron que yo lo merecía porque tengo mucho más por delante que Garrett. A él no le molesta caminar. De todas formas, no hace nada. Me quedé congelado. Literalmente, me detuve en seco. Su amiga preguntó algo que no alcancé a escuchar por culpa de la lluvia, e Ivana volvió a reírse. Garrett, por favor. A él no le importa. Ya está acostumbrado. ¿Acostumbrado? Sentí que la cara me ardía, a pesar de estar empapado y temblando de frío.
Ella no tenía idea de que yo estaba ahí, a apenas 3 metros, escuchando cada palabra. No dije nada. Ni siquiera me moví hasta que se dirigió al estacionamiento, haciendo sonar las llaves en la mano. Entonces lo vi. El auto. Mi auto. Estaba estacionado bajo la luz de la calle, limpio y reluciente, mientras yo seguía ahí parado, goteando como un perro callejero. Ese fue el momento en que entendí que aquello ya no se trataba solo de un auto. Se trataba de todo. De la manera en que mis padres me veían. Como si yo siempre fuera a estar bien, pasara lo que pasara. Como si no necesitara ayuda. Como si, de alguna manera, la vida de Ivana importara más que la mía. Caminé el resto del trayecto a casa bajo la lluvia, con los puños apretados dentro de los bolsillos, sin sentir siquiera el frío. Porque ya sabía la verdad. A la mañana siguiente no dije nada durante el desayuno. Ivana estaba sentada a la mesa, revisando el teléfono y comiendo cereal como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Mamá preparaba los almuerzos y papá leía las noticias en su tableta. Era una mañana completamente normal, salvo por el hecho de que yo no podía dejar de pensar en lo que había escuchado la noche anterior. Vi a Ivana tomar las llaves del auto del mostrador, como si fuera lo más normal del mundo. Fue entonces cuando hablé. Oye, dije, tratando de mantener la voz firme. Tenemos que hablar del auto. Levantó la vista durante apenas medio segundo antes de volver al teléfono. ¿Qué auto? El Toyota. El que compró el abuelo. Se suponía que era mío. Se rió. De verdad se rió. Ay, por Dios. ¿Hablas en serio? Mamá y papá ya me dijeron que tenía mucho más sentido que yo lo tuviera. Ni siquiera vas a ningún lado. La miré fijamente. Camino al trabajo todos los días, Ivana. 2 millas bajo la lluvia. Ese auto era para mí. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a quedar atascados. Eres tan dramático. Es solo un auto. Yo sí tengo una vida, ¿sabes? Universidad, fiestas, amigos. ¿Tú, qué? Trabajo y casa, trabajo y casa. Qué aburrido. Eso me dolió más de lo que debería. Papá finalmente levantó la vista de la tableta. Son solo 2 millas para ti, hijo. Para ella son 2 buses y un transbordo. Desde un punto de vista práctico, el auto le resulta mucho más útil a Ivana. ¿Práctico para quién?, pregunté. Me lo podrían haber dicho. En cambio, tuve que enterarme porque la escuché presumiendo de eso. Ivana se encogió de hombros, como si yo me estuviera quejando del clima. No lo necesitabas. Yo sí. Fin de la historia, me respondió. Mamá intervino sin siquiera mirarme mientras tiraba algo a la basura. Garrett, tú siempre has sabido arreglártelas solo. Ivana necesita más ayuda ahora mismo. Es más joven y la universidad es cara. Solo déjalo pasar. Esa frase, siempre has sabido arreglártelas solo. Ya la había escuchado antes. La escuché cuando Ivana recibió una laptop nueva para la escuela mientras yo seguía usando la vieja computadora familiar. Cuando le cambiaron el teléfono a ella primero porque era más joven y necesitaba estar conectada. Incluso en los cumpleaños, los de ella se convertían en grandes celebraciones, mientras que los míos se reducían a un pastel en casa. En ese entonces nunca decía nada. Pensaba que no importaba. Pero, de pie ahí, sintiendo que la rabia me empapaba más que la lluvia de la noche anterior, finalmente entendí que aquello llevaba años repitiéndose. Primero Ivana. Siempre Ivana. La miré directamente. Sabías que era mío. Por fin dejó el teléfono y esbozó una sonrisa burlona. Sí, y aún así lo conseguí, ¿no? Quise decir muchas cosas en ese momento, pero la voz de papá me interrumpió. Ya basta, los dos. Garrett, no empieces una pelea por nada. ¿Nada? Esa palabra siguió rebotando en mi cabeza. Tomé mi chaqueta de la silla. Bien, dije. Disfruta el auto. Ivana resopló, como si todo aquello le pareciera gracioso. No seas tan amargado, Garrett. Tal vez, cuando ya no lo use, te quede algo. Me fui antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Ese día, el trabajo se me hizo interminable. No podía dejar de repetir la conversación en mi cabeza, la sonrisa burlona de Ivana, papá llamándolo nada, mamá sin siquiera mirarme mientras decía que Ivana necesitaba más ayuda. Para la hora del almuerzo ya no podía concentrarme en nada. Theo lo notó. ¿Estás bien, viejo? Pareces a punto de golpear una pared. Cosas de familia, respondí, sin darle más detalles. La lluvia volvió a empezar cerca de las 5. Y no era una llovizna ligera. Era viento de costado, agua cayendo en cortinas y autos atravesando los charcos, salpicando las aceras. Y ahí estaba yo, caminando como siempre. Tomé el mismo atajo por el parque de camino a casa. Para entonces ya había oscurecido. Las luces de la calle se reflejaban sobre el pavimento mojado y la capucha se me volaba una y otra vez por culpa del viento. A mitad del camino, resbalé en la acera. Los pies se me fueron de golpe y caí con fuerza sobre el codo.
Un dolor intenso me recorrió todo el brazo y durante un segundo, ni siquiera pude moverme. ¿Estás bien? Levanté la vista. Era Theo. Había pasado por ahí en su auto y me había visto caer. Sí, murmuré, intentando levantarme. Mi codo decía todo lo contrario. Sube, dijo mientras abría la puerta del auto. Te vas a congelar ahí afuera. No discutí. Durante el camino a casa, Theo no dejaba de mirarme de reojo. ¿En serio caminas así todos los días? Sí, viejo. Necesitas un auto. Entonces le conté todo. Lo del abuelo, lo de Ivana, lo de mis padres. Le expliqué que apenas la semana anterior había descubierto que el auto originalmente era para mí. Las palabras salieron atropelladas, como si llevara demasiado tiempo guardándomelas. Theo simplemente asintió. Me dejó frente a la casa. Que te revisen ese brazo. Sí, gracias. Entré y vi que el auto de Ivana no estaba en la entrada. Claro, seguramente había salido de fiesta con sus amigas mientras yo estaba ahí, empapado y con el brazo adolorido. Esa fue la noche en que decidí que algo tenía que cambiar. El domingo por la mañana me quedé en casa, tratando de cuidar el codo después de la caída bajo la lluvia. Ivana se había ido temprano, probablemente a un restaurante o a cualquiera de esas cosas que hacía los fines de semana. Mamá estaba limpiando la casa y papá estaba afuera junto a la parrilla, aunque hacía demasiado frío para estar asando nada. Cerca del mediodía, el abuelo Bernardo me llamó. Garrett, dijo con esa voz filosa de siempre. ¿Estás libre esta noche? Sí. Bien. Toda la familia viene a cenar. A las 6. No llegues tarde. Y eso fue todo. Sin explicaciones. Muy típico de Bernardo. Cada 2 meses organizaba una de esas cenas familiares. Por lo general, no tenían nada de dramático, solo comida, conversaciones y el abuelo contándonos alguna novedad sobre su jardín o algún proyecto en el que estuviera trabajando. Pero esta vez había algo diferente en su tono. Era más seco, más cortante. Después me enteré de lo que había pasado. Theo iba a la misma iglesia que el abuelo Bernardo. Pueblo pequeño, ya saben cómo es eso, todos terminan conociéndose. Después del servicio dominical de esa mañana, Theo estaba hablando con Bernardo cuando mencionó lo bonito que había sido comprarle ese auto nuevo a su nieta. Bernardo frunció el ceño. ¿Nieta? Theo asintió. Sí, Ivana. Lo maneja todos los días para ir a la universidad. Garrett me contó que se lo diste después de su graduación. Muy generoso de tu parte. Bernardo no dijo mucho. Solo puso una de esas sonrisas tensas que hacía cuando estaba molesto. Theo me contó que el abuelo simplemente se marchó sin decir otra palabra. Así que, para cuando llegó la hora de la cena, Bernardo ya sabía que algo no cuadraba. Cuando llegamos a su casa esa noche, se podía sentir la tensión apenas entramos. El abuelo no sonreía. Normalmente recibía a todos en la puerta, hacía conversación y ofrecía algo de beber. Esa noche no. Solo asintió y nos indicó que nos sentáramos. Estaba toda la familia, mamá, papá, Ivana, yo, e incluso la tía Celeste y el tío Oscar con sus 2 hijos. Era una mesa grande, había comida de sobra, pero casi nadie hablaba. Comimos durante unos minutos con el único sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Entonces Bernardo habló. Garrett, dijo, mirándome directamente. ¿Cómo va el auto? Me quedé congelado. El tenedor de Ivana se detuvo a medio camino de su boca. Mamá miró a papá. Papá se aclaró la garganta. ¿Qué auto?, pregunté, aunque sabía perfectamente a cuál se refería. Los ojos de Bernardo se entrecerraron. El Toyota que te compré para tu graduación. La mesa quedó en absoluto silencio. La tía Celeste dejó de masticar. El tío Oscar levantó las cejas, como si ya se diera cuenta de que aquello iba a terminar mal. Ivana fue la primera en hablar. Ah, ese auto. Abuelo, mamá y papá dijeron que era mejor que yo lo tuviera. A Garrett no le importa. Me volví hacia ella. ¿No me importa? Llevas un año pasando frente a mí mientras yo camino bajo la lluvia. Se encogió de hombros. Nunca dijiste nada. Bernardo no levantó la voz. Simplemente dejó el tenedor sobre la mesa, cruzó las manos y miró a mis padres. Trevor, Elisa, expliquen. Papá levantó las manos. Papá, tranquilo. Pensamos que tenía sentido. Garrett trabaja cerca, mientras que Ivana tiene clases al otro lado de la ciudad, salidas nocturnas y todo eso. Ella lo necesitaba más. Bernardo lo miró fijamente. Falsificaron su firma en los papeles. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Mamá ni siquiera me miró. Garrett, tu hermana es más joven. Tiene clases nocturnas, los viajes compartidos fallan constantemente, necesita esa red de seguridad ahora mismo. Sentí que se me apretaba el pecho. ¿Red de seguridad? Era mi regalo. Era mío. Ni siquiera me lo dijeron. Ivana puso los ojos en blanco. Estás exagerando todo esto. Bernardo se volvió hacia ella tan rápido que Ivana se echó hacia atrás en la silla.
¿Sabías que ese auto era para él? Ivana solía dejar el auto en el campus la mayor parte de la semana y nunca pasaba por la casa de Bernardo los domingos, así que él jamás la había visto conduciéndolo. Ella sonrió como si aquello no fuera gran cosa. Me lo imaginé, pero mamá dijo. No me importa lo que dijo tu madre. Su voz cayó sobre la mesa como un latigazo. Lo compré para Garrett. Estaba a su nombre. No tenían ningún derecho a quitárselo. Papá volvió a intentarlo. Papá, Ivana es joven. Tiene más cosas en marcha. Garrett puede con esto solo. Ahí estaba otra vez. Puede con esto solo. Como si el hecho de que yo pudiera arreglármelas por mi cuenta significara que estaba bien que siempre me dejaran de último. La cara de Bernardo se puso roja. Entonces, como él no se queja, ustedes se aprovechan de eso. ¿Eso es? Nadie respondió. Finalmente, hablé. He llegado tarde al trabajo por esto. He perdido oportunidades. Camino a casa bajo tormentas mientras a ella le dan las llaves de un auto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Fingen que todo está bien? Ivana murmuró entre dientes. No es el fin del mundo. Bernardo la escuchó. ¿No es el fin del mundo? Se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Lo dejaron sufrir mientras ella jugaba a la princesa con algo que no era suyo. Y encima, me mintieron al respecto. La mandíbula de papá se tensó. Papá, estás haciendo un escándalo. Bernardo se inclinó sobre la mesa, clavando la mirada en él. Todavía no me has visto hacer un escándalo. El comedor volvió a quedar en silencio. Se podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo. Entonces Bernardo habló con una calma que resultaba mucho más intimidante que un grito. Después de cenar, vamos a arreglar esto esta noche. Nadie volvió a discutir. La tensión en el comedor se sentía como el aire justo antes de una tormenta. Nadie volvió a tocar la comida después de que Bernardo dijera que aquello se resolvería esa noche. Ivana permanecía sentada con los brazos cruzados, como si ella fuera la víctima. Mamá mantenía la mirada fija en su plato. Papá observaba a Bernardo como si intentara ganarle una batalla de miradas. Pero todos sabíamos que Bernardo siempre ganaba esas batallas. Bernardo señaló directamente a papá. Trevor, dime ahora mismo por qué pensaste que estaba bien falsificar la firma de tu propio hijo en algo que yo le compré. Papá dejó el tenedor lentamente. Ya te lo dije. Ivana tenía una necesidad mayor. Garrett trabaja cerca. No necesita un auto para recorrer 2 millas. Ella está en la universidad, tiene clases nocturnas y se mueve entre distintos campus. ¿Basta? La voz de Bernardo lo cortó como un cuchillo. No sigas intentando justificar que le robaron a un hijo para malcriar al otro. Mamá finalmente habló, con voz suave, pero a la defensiva. Papá, no fue robar. Todo queda en la familia. Garrett siempre ha sido el fuerte. Nunca ha necesitado tanta ayuda como Ivana. Ya no pude quedarme callado. ¿A eso le llaman no necesitar ayuda? ¿Caminar al trabajo bajo tormentas? ¿Les parece bien que llegue empapado, tarde y congelado mientras ella pasa manejando y riéndose con sus amigas? Ivana puso los ojos en blanco. Yo nunca me reí de ti. Si lo hiciste, respondí. La semana pasada pasaste justo a mi lado mientras yo estaba empapado hasta los huesos. Incluso me saludaste desde la ventana. Por un instante pareció sentirse culpable. Pero la sonrisa burlona volvió enseguida. Eso solo era yo diciendo hola, respondió, sonriendo como si todo fuera una broma. Bernardo golpeó la mesa con la palma de la mano. Los platos saltaron. ¿Te parece gracioso, Ivana? ¿Ver a tu hermano pasándola mal mientras tú paseas en algo que ni siquiera era tuyo? Ella se encogió un poco en la silla, pero permaneció callada. Bernardo volvió a mirar a papá. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está el título? Papá se movió incómodo en su silla. En casa. Mamá intentó intervenir otra vez. Papá, estás exagerando. Ivana ya se acostumbró al auto. Quitárselo ahora va a complicarle todo con sus clases. Bernardo la interrumpió. ¿Y la vida de Garrett? ¿Eso importó en algún momento mientras ustedes dos tenían un favorito? La mandíbula de papá volvió a tensarse. No es favoritismo. Garrett no se queja. Él resuelve sus problemas. Lo miré directamente. Tal vez no me quejo porque, de todas formas, nunca me escuchan. Eso lo dejó callado durante un segundo. Ivana finalmente estalló y arrojó la servilleta sobre la mesa. ¡Ay, por Dios! Esto es ridículo. Es solo un auto. Garrett puede comprarse el suyo si esto es tan grave. La cabeza de Bernardo giró hacia ella tan rápido que pensé que iba a encogerse en la silla. Estás manejando algo que no tenías ningún derecho a tener. Algo que compré con mi dinero y que estaba destinado a él. Y todavía tienes el descaro de sentarte ahí y actuar como si no fuera nada. Ella volvió a cruzar los brazos y murmuró algo entre dientes. Bernardo se apoyó sobre la mesa con ambas manos. Trevor, Elisa, llevo años viendo cómo malcrían a un hijo mientras esperan que el otro sobreviva con las sobras. Esto se acaba esta noche. La cara de mamá se puso roja.
Papá, no hables así delante de todos. ¿Por qué no?, respondió Bernardo. Tal vez todos deberían ver qué clase de padres han sido. La tía Celeste se aclaró la garganta, como si quisiera desaparecer de allí. El tío Óscar seguía comiendo despacio, como si estuviera viendo televisión. La voz de papá se elevó. Estás haciendo esto mucho más grande de lo que es. Hicimos lo que tenía sentido. No, dijo Bernardo, señalándolo directamente. Hicieron lo que era fácil. Le dieron todo a la que hace ruido y dejaron que el callado se las arreglara solo, ya que ayudarlo un poco no les costaba nada. Sentí que se me revolvía el estómago porque tenía razón. Ivana murmuró. Igual no es justo quitármelo así, de repente. La voz de Bernardo bajó, pero eso solo hizo que sonara más intimidante. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Garrett ha caminado bajo tormentas mientras tú conduces su auto. Hay papeles falsificados, mentiras y engaños, ¿y a eso le llamas justo? Nadie dijo una palabra. Bernardo empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Después de cenar, vamos por el título. Mañana el auto pasa a nombre de Garrett. Si se niegan, llamo al abogado y a la policía. La falsificación es un delito, Trevor. La cara de papá perdió todo el color al escuchar la palabra delito. Mamá empezó a decir algo, pero Bernardo levantó una mano. Ni una palabra más. Ya hablaron suficiente. El comedor quedó en absoluto silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la pared. Se sentía como si toda la familia acabara de partirse en dos. Bernardo volvió a sentarse, sin apartar la mirada de papá. Coman. Después arreglamos esto. Nadie tenía mucho apetito después de eso. La cena terminó sin que casi nadie tocara la comida. En cuanto retiraron los platos, Bernardo se levantó y le indicó a papá que lo siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó papá. A tu casa, respondió Bernardo. Vamos por los papeles ahora mismo. Nadie discutió. Mamá parecía nerviosa, pero no dijo nada. Ivana resoplaba como si aquello fuera el mayor inconveniente del mundo. La tía Celeste y el tío Óscar se quedaron con los niños mientras el resto regresábamos a casa. Una vez allí, papá fue directo al archivero de su oficina. Bernardo se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, sin quitarle los ojos de encima. Papá sacó una carpeta y se la entregó. Bernardo la abrió y empezó a pasar las hojas lentamente. Entonces se detuvo. Levantó una de las páginas y su expresión se endureció. Garrett, dijo, ven acá. Me acerqué. En la parte superior de la hoja estaba mi nombre, escrito claramente a máquina. En la parte inferior había una firma que no era la mía. Bernardo se volvió hacia papá. Falsificaste su firma para transferir el título a Ivana. La mayor parte del correo y los documentos del seguro estaban registrados a nombre y dirección de mis padres, así que toda la correspondencia relacionada con el auto les llegaba directamente a ellos. Papá ni siquiera intentó negarlo. Era más fácil hacerlo así. Garrett estaba trabajando y necesitábamos completar los papeles rápido. ¿Rápido?, espetó Bernardo. Lo necesitabas hacer rápido para poder regalar algo que no era tuyo. ¿Eso es lo que quieres decir? Mamá intervino desde el pasillo. Papá, deja de actuar como si esto fuera un crimen. Es un asunto de familia. Solo estábamos tratando de ayudar a Ivana. ¿Ayudarla? La voz de Bernardo empezó a elevarse. Me mintieron. Le quitaron algo que era suyo. Lo dejaron congelarse bajo la lluvia mientras ustedes tenían un favorito. Y ahora, encima, descubro una falsificación. Ivana se recostó contra la pared con los brazos cruzados. Sigue siendo solo un auto. Todos están actuando como si fuera cuestión de vida o muerte. Bernardo se giró hacia ella. Ya no se trata del auto. Se trata de respeto. De justicia. De la manera en que esta familia trata a Garrett, como si no importara. Ella puso los ojos en blanco. Lo que sea. Esto es demasiado dramático. Finalmente, hablé. Ivana, sabías que era mío. Me veías caminar todos los días. Sabías lo que hicieron mamá y papá y no te importó. Ella se encogió de hombros. Yo no lo pedí. Me lo dieron. Y tampoco lo rechazaste, respondí. Pasaste justo a mi lado mientras yo caminaba bajo la lluvia, como si todo esto fuera gracioso. Abrió la boca como si tuviera una respuesta preparada, pero no salió nada. Bernardo volvió a mirar a papá. ¿Falsificaste su firma para qué? ¿Para que ella anduviera paseándose como una reina mientras él se parte el lomo trabajando? ¿En qué más han mentido? Papá cerró el cajón de golpe. En nada más. Solo pensamos que Ivana lo necesitaba más. Bernardo levantó el documento. ¿Entiendes que esto es ilegal? Falsificar una firma. Papá lo miró con enojo. No vas a denunciar a tu propio hijo. ¿Quieres ponerme a prueba? La voz de Bernardo era fría como el hielo. Porque lo voy a hacer. Esto se acaba esta noche. La voz de mamá se volvió más afilada. Papá, no puedes deshacer todo así como así. Ivana ya se acostumbró al auto. Quitárselo ahora le va a arruinar todo el semestre.
Bernardo señaló hacia mí. ¿Y la vida de Garrett? ¿Eso les importó en algún momento? ¿Les importó cuando caminaba bajo tormentas mientras ustedes cubrían las necesidades de Ivana? ¿Les importó cuando llegaba empapado al trabajo mientras ella pasaba junto a él con la música a todo volumen en su auto? Mamá se quedó callada. Bernardo me puso la carpeta en las manos. Esto es tuyo. Mañana vamos a cambiar el título y ponerlo legalmente a tu nombre. Si Trevor o Elisa dudan siquiera un poco, llamo al abogado yo mismo. La cara de papá se puso roja. Papá, esto es una locura. Somos familia. Bernardo no cedió. La familia no se roba entre sí. La familia no miente. Perdiste el derecho a esconderte detrás de esa palabra en el momento en que hiciste esto. El cuarto quedó en silencio, salvo por la lluvia golpeando las ventanas. Entonces Bernardo volvió a hablar, esta vez más despacio. Y ya que claramente no puedo confiar en ustedes, hay algo más que todos necesitan saber. Mamá frunció el ceño. ¿De qué hablas? Bernardo me miró directamente. He estado ahorrando dinero para Garrett desde que era niño. Un fondo fiduciario. Pensaba entregárselo cuando fuera más grande, pero después de lo que acaba de pasar, voy a asegurarme de que quede completamente fuera del control de sus padres. A mamá se le cayó la mandíbula. Papá se puso rígido, como si acabara de recibir un golpe. Ivana dejó de sonreír. No puedes hacer eso así como así, dijo papá. Si puedo, respondió Bernardo. Y lo voy a hacer. Ustedes mismos me demostraron lo que ocurre cuando tienen bajo su control algo que le pertenece a Garrett. La voz de mamá se elevó. Papá, sé razonable. Necesitábamos ayudar a Ivana. Es más joven y necesita apoyo. Bernardo la cortó. No, lo que quieres decir es que Garrett puede sufrir mientras Ivana pasa por la vida sin tener que esforzarse demasiado. Llevan años haciendo esto. Y se acabó esta noche. Nadie volvió a hablar. Bernardo se volvió hacia mí. Mañana por la mañana tendrás el auto a tu nombre y el control del fondo. Yo me encargo personalmente de todo. Papá parecía dispuesto a discutir, pero incluso él sabía que la decisión ya estaba tomada. El lunes por la mañana, Bernardo apareció en nuestra casa antes de que nadie estuviera siquiera vestido. Llevaba un sobre grueso bajo el brazo. No tocó la puerta. Simplemente entró como si la casa fuera suya. Y sinceramente, después de todo lo que había hecho por esa familia, en cierto modo sentía que tenía derecho a hacerlo. Garrett, dijo mientras me entregaba el sobre en la sala. Esto es tuyo. Papá bajó las escaleras mientras terminaba de abotonarse la camisa. Papá, ¿ahora qué pasa? Bernardo ni siquiera lo miró. Ya te lo dije anoche. Se acabaron los juegos. Garrett recupera el auto hoy y recibe esto. Abrí el sobre. Dentro había estados de cuenta bancarios, documentos legales y varios papeles con mi nombre claramente impreso en la parte superior. Era un fondo fiduciario. Y era mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Mamá entró desde la cocina, con el ceño fruncido. Papá, esto no es justo. Ni siquiera sabíamos que existía. Ese es precisamente el punto, respondió Bernardo. Lo mantuve en privado porque pensé que podía confiar en que no perjudicarían a Garrett con lo poco que sabían sobre sus bienes. Claramente, me equivoqué. Ivana apareció arrastrando los pies, todavía en pijama y con el cabello despeinado. Vio el sobre que yo sostenía y se quedó paralizada. Espera, dijo lentamente. ¿Qué es eso? Bernardo no intentó suavizarlo. Dinero que he estado ahorrando para Garrett desde que era niño. Inversiones, cuentas de ahorro y otros activos. A partir de hoy, él tendrá el control total. A Ivana se le cayó la mandíbula. ¿Por qué él? ¿Y yo qué? Bernardo se volvió hacia ella. ¿Y tú qué? Ya has recibido suficiente de lo que no te pertenecía. Ella cruzó los brazos. Esto es ridículo. Me estás castigando por una decisión de mamá y papá. En ese momento intervine en la conversación. No exactamente. Tú sabías que el auto era mío. Me veías caminar bajo la lluvia todos los días mientras tú pasabas manejándolo. Ivana se mordió el labio, pero no respondió. Papá finalmente estalló. Papá, no puedes simplemente entregarle todo así. Somos sus padres. Deberíamos tener algo que decir al respecto. Bernardo se acercó a él, con la voz afilada. Tuvieron su oportunidad de cuidarlo. En cambio, falsificaron su firma, me mintieron y malcriaron a uno mientras ignoraban al otro. Ya no les corresponde opinar sobre lo que hago por él. La voz de mamá subió, tensa y molesta. Siempre favoreces a Garrett. Ivana es la menor y necesita más ayuda. Basta, la cortó Bernardo. Cada vez que dices eso, lo que realmente estás diciendo es que Garrett puede cargar con todo el peso mientras Ivana pasa por la vida sin esfuerzo. Ustedes lo llaman ayudarla, pero en realidad solo es lo más fácil para ustedes. Bernardo me miró por un instante antes de volver a mirar a mis padres. Piensan que, como Garrett no se queja, no le duele. Lo convirtieron en la mula de carga de esta familia. Eso me golpeó más de lo que esperaba, porque era verdad. Ivana lo intentó de nuevo.
Actúas como si yo hubiera robado el auto por mi cuenta. Solo tomé lo que me dieron. Bernardo la señaló. Y nunca, ni una sola vez, pensaste en devolverlo cuando descubriste que no era tuyo. Nunca pensaste en tu hermano, caminando al trabajo todos los días. Ella no respondió. Bernardo volvió a mirar a papá. Te lo advertí anoche. Hoy vamos a transferir el título del auto. Ya hablé con mi abogado esta mañana. Si se niegan, presentaremos cargos por falsificación. Papá se quedó estupefacto. No vas a arrastrar a esta familia a los tribunales. Ustedes hicieron eso, respondió Bernardo con firmeza. En el momento en que decidieron que un hijo merecía tenerlo todo y el otro no merecía nada. El cuarto quedó en absoluto silencio. Volví a mirar los documentos. Mi nombre aparecía por todas partes. Había cuentas que ni siquiera sabía que existían, años de ahorros e inversiones. Era suficiente dinero como para cambiarlo todo. Ivana murmuró. Entonces él se queda con el auto y con el dinero. Esto es una locura. Bernardo le lanzó una mirada que la hizo callar al instante. Garrett está recuperando lo que siempre fue suyo. Ustedes no tenían ningún derecho sobre nada de esto. Mamá lo intentó una última vez. Papá, sé razonable. Las clases de Ivana, su vida, todo depende de ese auto ahora. Le estás arruinando el futuro por unos papeles. Los ojos de Bernardo se volvieron fríos. ¿Y el futuro de Garrett? ¿Importó cuando lo hicieron caminar bajo la lluvia helada mientras ella pasaba manejando? Mamá abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Bernardo me entregó otro documento. Esto te da el control total del fondo a partir de hoy. No pueden tocar ni un centavo. Y tampoco volverán a tocar el auto. El abogado ya había iniciado el proceso de transferencia. El banco liberaría el acceso completo al fondo en cuanto terminara el trámite. Papá se quedó mirando el suelo. Ivana parecía a punto de gritar, pero no encontraba las palabras. Finalmente, lo dije en voz alta. Ya me cansé de que todos me traten como si no importara. Ya no voy a ser el segundo plato. Bernardo asintió, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras. Bien, porque las cosas cambian desde ahora. Y si alguien aquí intenta impedirlo, yo mismo llevaré todo esto a los tribunales. Esta vez, nadie discutió. Ese mismo día, antes del mediodía, Bernardo me llevó junto con papá a la oficina de tránsito. No pensaba darle a nadie la oportunidad de echarse atrás ni de cambiar de opinión. La empleada revisó los documentos, introdujo algunos datos en la computadora y después de unos minutos, me entregó el nuevo título. Mi nombre. No el de Ivana. No el de mis padres. ¿El mío? Papá permaneció de pie todo el tiempo, rígido y con la mandíbula apretada, sin decir una sola palabra. Bernardo ni siquiera lo miró. Cuando salimos al estacionamiento, ahí estaba el Toyota. Por primera vez desde que todo aquello había comenzado, tenía las llaves en la mano. Bernardo me dio una palmada en el hombro. Es tuyo ahora, como debió haber sido desde el principio. Papá murmuró. Esto se pudo haber manejado de otra forma. Bernardo se volvió hacia él de inmediato. No, tuviste la oportunidad de manejarlo bien y la desperdiciaste. Mentiste, falsificaste documentos y dejaste que tu hijo caminara bajo la lluvia mientras malcriabas a Ivana. Así que no te quedes ahí intentando hacerte la víctima. Papá no volvió a decir nada. Cuando regresamos a la casa, mamá estaba esperándonos. Desde el estacionamiento del registro, Bernardo me había hecho llamar a la aseguradora para poner la póliza a mi nombre. Ahora tenía todo en regla y llevaba los 2 juegos de llaves conmigo. Mamá vio las llaves en mi mano y la carpeta del título bajo el brazo. Su expresión se tensó. ¿Entonces eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente se lo quitan a Ivana como si ella no importara? Bernardo la miró con enojo. Ustedes hicieron que Garrett dejara de importar durante un año. Ahora están molestos porque Ivana está perdiendo algo que nunca fue suyo. Es increíble. Ivana bajó las escaleras, vio la carpeta y se quedó helada. ¿De verdad lo hiciste? Asentí. Es mío. Legalmente. Ella cruzó los brazos de inmediato. Esto es una porquería. Necesito ese auto para la universidad. ¿Cómo se supone que voy a moverme ahora? Bernardo no la dejó terminar. Tal vez deberías preguntárselo a los padres que causaron este desastre. O puedes intentar caminar, como lo ha hecho tu hermano durante el último año. Las acciones tienen consecuencias, Ivana. Ella lo miró con furia. Pero esta vez no respondió. Bernardo sacó los documentos del fondo fiduciario de la carpeta y los colocó sobre la mesa. Garrett, a partir de hoy tienes el control total. Las cuentas bancarias, las inversiones, todo queda únicamente a tu nombre. Tus padres no tienen ningún acceso. Ya llamé al banco para confirmarlo. Mamá reaccionó de inmediato. No puedes dejarnos fuera así. Ese dinero era para la familia. La voz de Bernardo se volvió fría. No, era para Garrett. Lo ahorré yo mismo, hasta el último centavo. Ustedes ni siquiera sabían que existía y después de lo que hicieron, jamás volverán a tener acceso a él.
Papá finalmente habló. Estás destrozando esta familia por un error. ¿Un error? La mano de Bernardo golpeó la mesa con tanta fuerza que los papeles saltaron. Le robaste a tu propio hijo. Mentiste al respecto y dejaste que sufriera para que Ivana pudiera jugar a la reina. Eso no es un error. Eso demuestra la clase de padre que has decidido ser. Firmé los documentos mientras todos observaban. Bernardo permaneció a mi lado durante todo el proceso, como testigo. Cuando terminé, habló lo bastante alto para que todos lo escucharan. Está hecho. Garrett controla su propio futuro a partir de ahora. Nadie en esta casa volverá a tocar lo que es suyo. Mamá lo intentó una vez más, esta vez con la voz cargada de resentimiento. ¿Entonces qué? ¿Simplemente se queda con el auto, con el dinero, con todo, después de que nosotros lo criamos? La miré directamente. Me criaron para cargar con todo mientras a Ivana le entregaban todo. Así que no intentes hacerte la heroína ahora. Ivana murmuró. Actúas como si la hubieras pasado tan mal. Me volví hacia ella. Pasabas manejando a mi lado bajo la lluvia mientras yo caminaba kilómetros para llegar al trabajo. Sabías que ese auto era mío y no dijiste nada. Al contrario, te reíste. Así que sí, Ivana. La pasé bastante mal. Ella apartó la mirada, todavía con los brazos cruzados. Esta vez no tuvo nada que responder. Bernardo se volvió hacia mis padres. Ustedes dos deberían sentir vergüenza. Hablan de familia, pero solo cuidaron a uno de sus hijos. Al otro lo dejaron atrás porque era más fácil para ustedes. La cara de papá estaba roja. Mamá mantenía los labios apretados. Ninguno de los dos respondió. Entonces Bernardo me miró. Tienes el auto y tienes el fondo. Usa ambos para construir algo mejor. Múdate si quieres. Empieza de nuevo. Ya no les debes nada. Y por primera vez, me di cuenta de que tenía razón. Esa misma tarde empaqué mis cosas. Solo lo esencial, por ahora. La casa estaba tensa y en silencio mientras cargaba el auto. Mamá permanecía sentada a la mesa, mirando hacia la nada. Papá estaba afuera fumando, sin decir una palabra. Ivana se había encerrado en su habitación con la puerta cerrada. Bernardo me ayudó a cargar la última caja. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Sí, respondí. Ya es hora. Asintió una sola vez. Bien. No dejes que te arrastren de vuelta a su desorden. Me fui antes de que oscureciera. La lluvia volvió a caer a mitad del camino, mientras atravesaba el pueblo. Pero esta vez yo estaba seco, calentito y sentado en un auto que realmente era mío. Todavía no sabía exactamente a dónde iba. Tal vez conseguiría un apartamento. Tal vez me iría más lejos. Todavía tenía que decidirlo. Pero había una cosa que sí sabía. No iba a volver a ser el segundo plato de mi familia. Que se quedaran con sus excusas. Yo tenía las llaves, tenía el fondo y por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida. Y esta vez, no pensaba devolverlo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.